presenta El Radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro. Conducen Celsa Pereira y JJ Pérez. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy nuevamente en el radar de la AMJP, en el espacio de los campeones inquietos. Gracias, Marcos. Nos estás acompañando nuevamente. Sí. Allá está Jota. Hola, Jota. Gracias por estar. Y hoy vengo acompañada, Marcos, de dos defensoras y un defensor. Edgar Ríos, defensor adjunto niñez, civil, niñez y adolescencia y civil. Y también vengo con dos defensoras, que no voy a decir veteranas porque por supuesto ahí vamos a caer todas por la edad, pero sí dos personas con mucha experiencia. Que muchísima experiencia y que son muy reconocidas en el ámbito civil de la defensa pública. Una es la doctora Carla Mazó y la otra es la doctora Mariana Vázquez. Hola Carla, hola Mariana, gracias por estar. Y también venimos hoy a hablar de un tema civil. Bueno, acá siguiendo las indicaciones de Jota, voy a decir que son las 16:13, 28 grados la temperatura, un tiempo mayormente soleado nuestro clima. ¿Te viste? Ya sale natural y sale Jota. Natural. Me acuerdo el primer día era ahí. ¿Cómo le va? Ahora ya es natural. Y trajimos masitas también. No sé si podemos comer, hablar. Sí, se puede comer. Se puede, no? Pero ¿por qué no? Mientras que el otro habla, vamos a comer. Mientras que el otro habla y le miramos, anotamos lo que dice, porque un tema civil es sumamente importante. Es importante, pero además, porque te comento de que este mes, nosotros por mes tomamos un tema en la defensa pública. El mes de marzo fue el acoso escolar. Este mes estamos hablando sobre inclusión. Y por eso le invité a quienes les mencioné para tratar el tema de la discapacidad. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es su planteamiento ante la jurisdicción civil? Bueno, antes de comenzar a hablar puntualmente del tema, me parecería importante que Edgar Ríos nos haga la presentación de lo que es el fuero civil en la defensa pública. Edgar, estamos acá en esta reunión así sin protocolo, tipo campeones inquietos como somos, y si podemos hablar de una forma que nos entiendan quienes nos escuchan, que no todos son abogados ni abogadas. Si yo te pregunto, o sea, la pregunta es, ¿en qué le puede ayudar un defensor o defensora civil a una persona? ¿Qué puede esperar? ¿Qué asistencia o qué representación jurídica? ¿En qué ámbito? ¿En qué tipo de juicios? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un saludo a todos los miembros de la mesa y a toda la audiencia. Bueno, los defensores públicos en lo civil tenemos varias funciones. Una de ellas es representar a las personas que no tienen medios para solventar o pagar un abogado para todo tipo de juicios civiles. La otra función es, somos defensores representantes de las personas con discapacidad. Y el tercer rol es representar a las personas ausentes en juicio. En primer lugar, comentarles que cuando hablamos de personas que no tienen medios para pagar un abogado, significa alguien que tiene un problema, que necesita ser representado para actor o demandado en un juicio y no puede pagar los honorarios del abogado, los costos, las costas, los gastos, porque muchas veces también los juicios tienen costos y gastos. Pasando al tema principal de hoy, nuestra segunda mayor actividad dentro de la Defensoría Civil es cuando representamos a las personas con discapacidad. ¿Y qué rol cumple el defensor de las personas con discapacidad? A nosotros nos dan intervención en todos los juicios que hoy en día en el Código Civil se conoce como interdicción o inhabilitación, que comúnmente para la gente es cuando se tiene que nombrar un curador de una persona con discapacidad, alguien que administre sus bienes y también, por supuesto, lo más importante, que es la ayuda a que mejore la salud de estas personas con discapacidad.
Entonces nosotros como representantes exclusivamente de las personas con discapacidad tenemos intervención en todos los juicios donde se le quiere nombrar un curador a una persona con discapacidad, y a partir de ahí como representantes de estas tenemos que velar que efectivamente se cumpla el rol de esto, o sea, que no haya un abuso por parte de estos designados curadores, ni de terceros externos tampoco, ¿verdad? Entonces esto significa cuidar de que se le dé haga bien su tratamiento, cuidar de que esté bien cuidado en su casa por sus propios hijos, por quien sea designado, o por externos, y así también de los bienes, que como se dice vulgarmente, que nadie le joda afuera en cualquier tipo de transacción. Esa es sencillamente definida la función del defensor civil en representación de las personas con discapacidad, pero es una función muy compleja. Significa estar todo el día no solamente en el ámbito del expediente, sino en la vida de esta persona con discapacidad, controlar, ver su estado, ver dónde está viviendo, ver cómo se está cuidando, cómo se está medicando, y andarle detrás a los curadores para que cumplan con su rol. Eso es básicamente, doctora, lo más importante de las funciones, así resumidamente, para darle espacio también a las colegas que hablen un poco. Sí, yo lo que quería plantear hoy era esta necesidad, o sea, la realidad jurídica de nuestro país, la que existe en el Código Civil, pero sin embargo, dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos también aprobada la Convención de las Personas con Discapacidad, la Ley 3540, promulgada el 24 de julio de 2008, que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué traigo a colación esto? Y quisiera preguntarle a Carla para que ella ahonde sobre el tema. Nuestro Código Civil plantea la insanía. Sin embargo, existe una contradicción con las disposiciones que están contenidas en la Convención y que también forma parte de nuestro ordenamiento porque ha sido ratificada por ley, y sabemos que en el orden de prelación la Convención se encuentra por encima del Código Civil. Y desde la defensa pública entendemos que lo que se debe aplicar es la Convención y no el Código Civil, y así lo planteamos en nuestras intervenciones ante la necesidad de modificar el Código Civil que todavía no se dio. Pero, ¿por qué llegamos a esta conclusión, Carla? A ver si vos nos podés explicar, porque este es un tema que Carla lo ha debatido, lo ha profundizado, porque ya pasamos de un modelo que antes era el modelo terapéutico, médico reparador, que era donde a través del juicio de insanía, la persona, el curador, le sustituía totalmente a la otra persona a quien representaba. Sin embargo, la Convención hoy nos dice de que no hay sustitución, sino lo que hay o lo que debe haber, son medidas de apoyo. Porque las personas en sí mismas, aun cuando tengan alguna discapacidad, pueden tomar ciertas decisiones y no pueden ser sustituidas en todo. O sea, lo que antes decían, la muerte civil. No se puede llevar a la persona a esa situación, y lo que hoy se habla a partir de la Convención son las medidas de apoyo. Este es un tema muy jurídico, pero yo sé que vamos a encontrarle la forma práctica de trasladarla y posicionar el tema. Así que, Carla, ¿cómo es esto? Bueno, anteriormente, Bueno, Carla Mazzola que va a tomar la palabra a contar. El Código Civil establece, como sabemos, todo, y así nos enseñaron en la facultad y lo veníamos haciendo también en la práctica. Está el juicio de interdicción e inhabilitación, que son dos juicios diferentes. Uno es la incapacidad total y otro es la incapacidad relativa. Bueno, conforme pasó el tiempo, ¿verdad? Este es un modelo que se llama médico reparador, también se lo llama tuitivo, paternalista, asistencialista. Básicamente, como dice la doctora, voy a explicar cómo es que nos enseñaron este modelo. Ashiñangarita, pobrecito, él no puede vivir, no tiene proyecto de vida, nunca va a hacer nada en su vida. ¿Verdad? Cuando una persona con discapacidad es parte de la familia, entonces prácticamente nulo era, no era persona.
Entonces, con el tiempo, si bien el Pacto de San José de Costa Rica ya hablaba de la igualdad de las personas sin discriminación alguna, cualquiera sea la raza, si tiene discapacidad o no tiene discapacidad, o sea, el Pacto de San José de Costa Rica ya hablaba de la no discriminación. Entonces, como las personas de otros colectivos fueron teniendo ya su convención particular específica, tales así como la Convención de la Niñez y Adolescencia, que es un colectivo también muy vulnerable de las mujeres, también se vio la necesidad de que las personas con discapacidad sean visualizadas en sus derechos más que nada, ¿verdad? Porque eso es lo que justamente se trata, que lo que hace la convención es reafirmar, esa es la palabra, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Que no son objetos de protección, sino sujetos de derecho. Claro. Ujú. O sea, en realidad lo que hace la convención entonces es visibilizar a la persona, visibilizar a la persona, ¿verdad? Exacto. Cambiar- Esto existe. Cambiar Porque el Código paradigma. Civil, en serio, y me acuerdo un poco cómo era La incapacidad de sí, hecho. la incapacidad. No, es un incapaz total o incapaz relativo. Hasta ahí le trataban, ¿verdad? Sí. Y no decidía nada, ¿verdad? O sea, se le llevaba a un juicio, venía el denunciante, el que quería ser curador, se lleva al defensor de incapaces, entre comillas, y entonces dictaminaba el médico y dictaminaba el defensor. Nosotros en ese entonces, antes de la convención, dictaminábamos y no le preguntábamos nada, hasta que vino la convención y ¿En qué año entró eso? 2008. 2008. Pero yo les cuento y reconozco que en el 2015 tuve noticia de la convención y me llevó aproximadamente 8 meses a un año cambiar el paradigma que tenía, ¿verdad? Y eso cuesta muchísimo. Cambiar vos. El paradigma, sí. ¿Y los Sí. jueces? Ni te cuento. A ellos les lleva más, más tiempo. Pero esta es una lucha que tiene que ¿Y ir. ahora qué tal? Lo que pasa es de Ay. que el texto legal, el texto de la norma, el contenido del Código Civil autoriza a seguir manejando ese paradigma del pobrecito y yo te voy a dictar, te voy a poner un curador que te va a sustituir En todo. en todas las actividades de tu vida. Entonces, como persona quedas Desaparece. totalmente anulada porque otra es la que toma todas las decisiones y no sos escuchado. O sea, dentro del proceso, con un dictamen médico, es suficiente para anular toda tu posibilidad de relacionarte, de poder tomar decisiones que sí pueden estar, porque el plexo de discapacidad es demasiado grande. Antes nosotros hablábamos simplemente, nuestro Código Civil sigue hablando de enfermedades mentales. Sí. Y cuando son discapacidades psicosociales. Sordo-mudo, que no sepa darse a entender por escrito. Hoy en día a una persona sorda, porque no se dice sordo-mudo, le decís que le va a sacar la capacidad y se enoja muchísimo. A una persona ciega, igual, ¿verdad? Ellos tienen la posibilidad de seguir, de estar incluidos en la sociedad, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no le dejamos. Lo que iba a decir anteriormente Civil es- personas, ¿verdad, doctor? Civil personas. Hoy en día nosotros le preguntamos a la persona con discapacidad que es llevada a la audiencia cuál es su preferencia en cuanto a quién es la persona con quien se siente a gusto, como para que le cuide de su persona y de sus bienes, ¿verdad? Anteriormente ni se les escuchaba. Pero ni se le hablaba, ¿verdad? Como escribiste hace poco, doctora, que una persona... Sí, con una persona comentaste con algo. discapacidad, sí, una persona Sí. que estaba con su hijo y le preguntan un tercero, ¿Cómo se llama? Y le dice el padre, preguntale a él, está acá. Claro. Antes se le ignoraba totalmente a la Claro. Era persona. una cosa, Ese es el ejemplo ¿verdad? claro y concreto del Código Civil. Sí, Sí, así ¿cómo se mismo. llama? Y acabo de preguntarle nada. Encima puede hablar, puede expresarse. Ahora, si no quiere, ya es otra cosa. Claro. De hecho, tiene que ir ligado a una serie de cambios. Yo también fui, antes de ser adjunto, era defensor civil y teníamos mucho el problema cuando queríamos nosotros justamente ver una curatela de apoyo y no cercenarle justamente todas sus capacidades. Por ejemplo, había otras normas de otras instituciones
que exigían, por ejemplo, para una... Atención médica, por no, para ser, por ejemplo, beneficiario IPS, Sí, que salga médica. una resolución que diga que es declarado incapaz. Y si no es declarado incapaz, no tenía derecho o a una jubilación o a ser incluido en IPS. Entonces, hay muchas normativas que están desfasadas, que tienen que ir modificándose también, pero nosotros no podemos retroceder, nosotros tenemos que avanzar judicialmente. El juez no puede decir, no, pero si yo no le declaro incapaz no va a tener otro derecho, sino al contrario, él tiene que ir generando el cambio en el derecho para que esto Y sea esa curatela de apoyo concatenado. existe, está legislado eso. Y está en la convención. Son lo que se En la denominan convención. medidas de apoyo y de salvaguarda. Ejemplo, a lo mejor esa persona no tiene, tiene alguna discapacidad para distinguir una oferta conveniente en la venta de un inmueble. Claro. Tal vez no puede discernir Dice, si tiene que a valer ese $100,000 nivel. o tiene que valer $50,000, porque no tiene esa, inclusive, no, naturalmente no todos luego tenemos ese talento para hacer un buen negocio. Claro. Pero hay veces que alguien se puede aprovechar de esa discapacidad. Entonces, esa persona lo que necesita es un apoyo para el momento de que pueda hacer una transacción y que esa transacción no le sea desfavorable. Pero esa misma persona podría tener la posibilidad y tiene la posibilidad de poder elegir a qué lugar asistir, qué personas va a frecuentar, porque quiere tratarse de relacionarse con un determinado grupo de personas, a qué colegio quiere asistir o a qué universidad, pero sí necesita un apoyo para una actividad de su vida, que es para poder realizar una compraventa exitosa sin que puedan verse disminuido en su patrimonio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tengo una pregunta acá. Ella acá la sobre el doctora punto tiene más. mayor Tengo una pregunta de un experiencia. teleoyente. Teleoyente. Sí, me dice, ¿qué es lo que es qué es la discapacidad? Me dice, ¿de qué están hablando? O sea, así para bajar sobre la mesa o bajarlo así en cristiano. Porque sabemos nosotros que dimos civil persona, ¿qué es discapacidad? ¿Hasta dónde llega? Una persona, me dice, una persona senil es un discapaz. Podría llegar a ser una persona que necesita un apoyo para poder desarrollarse y participar en ciertos ámbitos de su vida. Si hablamos de discapacidad, lo tenemos que ver desde todo aquello que está desde fuera y que desde fuera de la persona, porque no está en su interior, sino que la discapacidad está por fuera de esa persona, que le está imposibilitando poder desarrollar todas sus capacidades y su potencial. Entonces, así tenemos que una enfermedad te puede limitar para el desenvolvimiento de una determinada actividad. No sé, Mariana quiere hablar porque le dejamos Sí, acá, con el micrófono. con el micrófono. Pero No, con el micrófono. en relación al punto anterior Sí. que estaban tocando, doctoras, en los jueces, acá en algunos, sí o sí tienen que declararle incapaz e inscribirlos luego a esa persona. Ellos están inscritos Más- como incapaces ponemos dentro del... ahí. Hay un registro. Hay un de- registro de incapaz. incapaz, o sea, hay No, que... de inhabilitado de inhabilitado, e interrupción. claro. Eso Acá, por también ejemplo, me es- dice creo que es otro muy teleoyente, me dice, no se dice con más incapaz, dice, o No, ya, discapacitado, dice. Claro, En realidad, nuestro no código se sí, ¿verdad? nosotros nosotros no no decimos, No, nosotros nosotros sí hablamos como personas con discapacidad, pero ¿por qué no le contestamos a ese oyente, Te voy a- Carla, Dale. qué es la discapacidad? Sí. Bueno, son las personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que la discapacidad no está en la persona, está en el medio. O sea, cuando encontramos una barrera, ahí surge la discapacidad. Por ejemplo, una persona quiere acudir a una universidad, ser alumno, y está en silla de ruedas, tiene una discapacidad motriz, pero encuentra que no tiene accesibilidad física.
Entonces, ahí No tiene encontramos la lámpara, no tiene- que él tiene una discapacidad que le impide ejercer Claro, sus derechos. cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de una barrera que es externa a la persona que le está imposibilitando poder desenvolverse. No está en sus condiciones físicas. Claro, una persona puede ser ciega, Sí. puede tener una discapacidad visual, en el sentido de que no puede ver muy bien o ser completamente ciega. Sí. Pero esa persona puede desarrollarse y puede irse a la universidad. ¿Cuándo se da esa discapacidad Cuando no realmente? tiene un libro que él pueda leer. por Cuando ejemplo. cuando no puede rendir un examen. Sí. Cuando no puede utilizar la tecnología, ahora que estamos hablando de las... Cuando no Ah, tiene ajuste curricular también, ¿verdad? Cuando la universidad se tiene que adaptar. No es que la persona con discapacidad tiene que curarse para Claro, ser claro. incluido en la sociedad. Es al revés ahora. La sociedad es la que tiene que cambiar y cortar las barreras para que pueda incluirse Esa posición viene en la convención. en la convención. Y Por ahora- eso, Y Pero- cambiar mucho. aclarar un el poquito. paradigma es de acá a la le- luna, ¿verdad? El cambio. Y aclara un poco lo que dice también, ¿verdad? Anteriormente se decía incapaces. Sí. Ahora cuando estamos diciendo, el código sigue diciendo que se tiene que modificar. Luego, hasta hoy, mucha gente me dice, no se dice más así, se dice personas con capacidades diferentes. Y Diferentes. están desfasados también, También. porque luego de incapaces, un tiempo se utilizó el término capacidades diferentes o capacidades Y especiales. otra vez quedó en el... Pero en el 2008 se estableció específicamente no en el 2008, Desde la convención. desde la convención se estableció específicamente que la manera correcta de decir es personas con discapacidad. Te puedo O sea, decir por qué. hoy en día Claro. no se dice más personas con capacidades diferentes, o sea que mucha gente se quedó con eso en la cabeza, Sí, que se está quedó, mal dicho. se quedó. O sea, lo correcto es personas con Se quedó- discapacidad. esta teleoyente se quedó con eso. Sí. Sí, porque en realidad no te corregían, ¿verdad? Y entonces es ahora cómo es la forma Personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. ¿Y por qué? Tiene una razón, un porqué y muy válido. Anteceder siempre la palabra persona para recordar que es una persona que tiene derechos como cualquiera. Y también te das cuenta cuando Entonces hablamos te de recuerdas. personas Sí, con fíjate capacidades diferentes. Estamos, como dijo Carla, estamos en el pobrecito, como queriendo resaltar una capacidad diferente. No tiene ninguna capacidad diferente. Es una persona que tiene una situación física o mental que no afecta su calidad de tal, pero sí le imposibilita poder acceder a ciertos derechos. ¿Por qué? No por culpa suya, sino Claro. porque el medio todavía no le proporcionó las herramientas como para que esa discapacidad no le imposibilite el ejercicio de sus derechos. Estábamos hablando con Carla, dijo ella, el tema de los ajustes curriculares. Universidades. En la universidad, el Pero en colegio. el colegio también. Tenemos niños, niñas y adolescentes que tienen TEA, que tienen un diagnóstico de autismo. Esos niños, niñas y adolescentes comparten y están en el mismo grado que sus compañeros, pero atendiendo a su condición, porque el autismo es una condición, requiere que se realicen ciertos ajustes en la enseñanza curricular. Y eso es lo que el Estado debe proporcionarle a través de la enseñanza estatal o en un colegio privado. Ese ajuste que le permita a ese niño, adolescente, poder compartir en el grupo, aprender y avanzar. Justamente el otro día, no sé, ya en tantas cosas que estábamos escuchando en la defensa pública con este tema era, si hay niños y niñas que pueden aprender con tocando o viendo. Por ejemplo, yo te digo, Marco, ¿cuánto es 1 más 1? Y vos me decís 2. Pero hay niños, niñas, adolescentes que necesitan, ¿cuánto es ver? Acá no sé, me ven también, Sí, ¿verdad? te ven. Un dedo. Sí. 1 más 1. Y necesitan tocar y ver esos 2 dedos alzados. Eso no significa que no puedan contestar cuánto es 1 más 1. Solamente que la operación no pueden realizarla mentalmente y necesitan ver y tocar. Hay otros niños, por ejemplo, que necesitan, vení Carla acá, tocar así. 1 más 1, 2.
¿Qué quiere decir eso? Que la forma de aprender que tiene ese niño es distinta a la tuya, Marcos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el colegio, la escuela? Tiene que identificar que mi capacidad, la capacidad de aprender de ese niño requiere del tacto, requiere de que se vea. Necesita el tocar. Y nosotros mismos, yo reconozco que antes para sumar decía 1 y el medio acá entre los dedos, entre los nudillos era el 2, 3, 4, 5, 6. Claro, una técnica. Era una técnica, pero a mí me era mucho más fácil contar si yo tocaba y veía mis nudillos. Esto llevado a la realidad de otras personas va subiendo y se dan muchas posibilidades. Pero yendo a ese ejemplo nomás, porque en la escuela yo tenía compañeros que sí, 5,5, algunos 10, tranquilamente mental, otros tenían 5, y la profesora no te dejaba hacer eso. O sea, el cambio que tenemos que implementar es demasiado. Y voy nomás al ejemplo de la doctora. Antes nosotros éramos dictaminantes. Dictaminamos, era un papel más para establecer la incapacidad hecho de derecho, ¿verdad? Ahora con esta convención entonces te obliga a que vos te involucres entonces desde el lado humano con el que se va a pedir un servicio a la defensa pública, ¿así es? Así mismo. Lo que quería hablar también, antes que hablemos del resto de la convención, es de la terminología, ¿verdad? Es muy importante que nosotros nos expresemos ya con las palabras correctas, porque si nosotros decimos o escribimos, porque se ve eso constantemente en las resoluciones, decimos insano, lo que le está diciendo es no sano, incapaz, no capaz. Y de la forma como nos referimos a ellos quiere decir que estamos pensando que ellos son menos. Entonces el tema de la convención viene desde la denominación, ¿verdad? Y que es una práctica, porque cuesta de repente decir, nosotros ya estamos un poco más acostumbrados, ya personas con discapacidad nos sale todo rápido, ¿verdad? Y como buenas prácticas nosotros, por más que nuestra ley dice el defensor de incapaces, como buenas prácticas nosotros usamos defensor de personas con discapacidad, porque la convención habilita a hacer los ajustes razonables, llámese de procedimiento o lo que sea. Yo te cuento, Marcos, en la función en la cual cumplimos nosotros hay veces que hay malas noticias y otras que tenemos buenas noticias. Hay veces que hacemos bien nuestro trabajo y hay veces que no lo hacemos bien y procuramos mejorar. Un día estaba sentada y en una llamada, a mí me llaman muchas personas y no conozco los números, pero atiendo. Me atiende y un señor, y me dice, señora, ¿qué tal? Yo soy tal. Le estoy llamando por la actuación de la defensora Mariana Vázquez. Ay, yo dije, Dios mío, bueno, sí, dígame, señor. Ya, y así cuando alguien te llama, yo ya anotaba, tomé mi papel y dije una denuncia. Bueno, sí, señor, dígame, sí, Mariana Vázquez es defensora. Dígame, ¿qué hizo? Sí, señor, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, yo te quiero agradecer por esa defensora. Y voy a contar algo positivo, claro. No porque ella esté, pero quiero que nos cuente de esa historia. Era un señor que había sido declarado insano realmente, porque así salió su resolución, pero le fuiste a rescatar de una casa. ¿Cómo fue eso? Epifanio, todos los días de un epifanio. Sin datos específicos. Sin datos, pero bueno, hay muchos epifanio ahí. Pero contanos cómo fue, para que llevemos a la realidad cómo actúa también la defensa pública. En realidad, los hijos iniciaron un juicio de insanía. En teoría, él es una persona que hace años estaba postrada en la cama, no podía movilizarse, pero conocía más de historia que cualquiera que todo el Paraguay, cualquiera de nosotros. Y hubo un defensor que intervino y me dijo, este señor está más sano que nunca. O sea, en realidad no salió nunca la sentencia de insanía que pretendían los hijos. Y me llama él un día, no me acuerdo a través de quién, yo estaba de turno y me llama y me dice, este señor está sufriendo esta situación, él está encerrado en la casa, no puede, no le dejan hablar, le sacaron el celular, está en un dormitorio, está en mal estado, bla, bla, bla. Entonces yo digo, ¿qué hago? No me podía comunicar con él y me voy a la casa un sábado.
Me voy a la casa, entro a la casa, le digo que yo soy defensora, que tengo la orden judicial, me abren la habitación, él estaba encerrado, de verdad, literalmente, como decimos normalmente, estaba encerrado, y le digo, don fulano, ¿qué necesita, doctor? Yo estoy súper bien, vinieron 1000 doctores, me hicieron 1000 preguntas, tenía libros de historia, pero apilonados, y con un foquito. Entonces agarré, le dije, ¿usted tiene dónde vivir? Tengo una casa en tal lugar. Le llamó a una persona, agarró y le saqué, llamé a una ambulancia, le subo a mi auto, llamamos a la ambulancia para que nos siga, le rescaté porque estaba secuestrado, en verdad. Y ahí el problema... ¿Por sus hijos? Claro, por los hijos, el problema eran los bienes. Qué bárbaro. Entonces, ¿cómo vos podés saber si no le hablas a la Qué historia persona? buena, esa para un dominical, por ejemplo. Porque, bueno, vos sabés que ayer vinieron acá a plantear un tema muy parecido. Un sobrino le hace firmar un contrato a la tía longeva, supuestamente se vuelve su curador, o sea, entre comillas curador, y le dice, yo te voy a cuidar, sin problema, pero transferirme la casa. El contrato era la transferencia de la casa a mi nombre y yo te cuido hasta que vos vayas a este mundo. Se hace la transferencia, se hace el contrato, a los 2 meses le tenían en la cocina viviendo. A los 3 meses le tenían fuera de la cocina viviendo a la señora. Justamente esos abusos son los que generaron el tema de la convención, ¿verdad? Porque el tema de la interdicción en todo el mundo existía, ¿verdad? Existe también hasta ahora. Claro. Se constataron muchísimos abusos de ese tipo, ¿verdad? Que justamente el que le tenía que cuidar abusaba de los bienes, ¿verdad? Y le descuidaba De la en posición. su calidad de vida, ¿verdad? Porque Sí. si es una persona de buenos recursos, entonces lo que hacía es disponer y usaba sin control alguno. Bajando un ¿verdad? poco también a piso de realidad lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Realmente es muy poco el número de juicios que se inicia cuando las personas no tienen bienes. Generalmente, cuando no tienen nada que administrar, el pariente le cuida, le mima, le todo de motus No, propios sin resolución. O se pelean para no cuidar. exacto. Porque genera gastos, entonces Nadie quiere hacerle Claro. Ese es otro caso en el que sí Sí. se presenta, o cuando si se presenta sin bienes es porque no toma ojo. Entonces, Se generalmente pelean por no hay cuidar. buenas familias que se pelean porque todos le quieren cuidar, hay otras que se llevan de maravilla, y hay otras que se pelean pero porque quieren la administración de los Exacto. bienes. Y ahí es donde el trabajo del defensor es demasiado importante. Este caso que yo comenté, ¿es anulable el contrato? ¿Es nulo el contrato? ¿Cómo? Esa señora puede ir a la Defensoría Pública. Puede recurrir a la defensa Puede, pública y así se va a analizar el caso y las circunstancias. Yo quiero preguntar algo a Carla y a Mariana. En las sentencias que estuve mirando de insanía, de los juicios de insanía, un juez, uno de los antecedentes tenía de que se declaró la insanía, pero en los otros simplemente es la designación de un curador, pero no se lo declara insano. ¿Cómo están actuando? ¿Cuál es la casuística, la jurisprudencia? y yo tengo experiencia, ¿verdad? Con 3 o 4 jueces que sí aplican la convención hacia rajatabla. ¿Cuántos jueces hay? 30. 30 en lo civil en Asunción. Sí. Entonces, ¿qué hacen los jueces y juezas que aplican la convención? No les declaran insanos, sino que les designan un curador. Se designa una persona de apoyo o curador. Y otra cosa que nosotros... Se le designa un curador o una curadora utilizando la terminología del Código Civil, Sí. pero no se lo declara insano. Exactamente, porque justamente insanía es discriminatorio y la convención habla de la discriminación, ¿verdad? Que justamente le está sacando su capacidad por tener una discapacidad, ¿verdad? Entonces esa es una discriminación negativa. Y en los otros casos se le declara insano. Sí, se le declara la interdicción, la inhabilitación según el tipo de enfermedad. Claro, se tiene por admitida la denuncia. La denuncia o la Sí. demanda, claro. ¿Cómo Por es? inter- ¿Denuncia o demanda? Denuncia, porque Denuncia. está prevista como denuncia. Pero Denuncia de insanía. me llamó la atención que, si bien se plantea así, en la parte resolutiva directamente estos jueces o juezas resuelve designar como curadora del señor tal a la persona tal. Y así obvian el tema de la interdicción. La interdicción, porque interdicción o inhabilitación es incapacitación.
Y justamente lo que habla la convención es reafirmar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en iguales condiciones que los demás. O sea que las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad somos totalmente iguales. La diferencia está en que la persona con discapacidad necesita una persona que le ayude a ejercer su capacidad jurídica, que es la toma de decisiones para su vida. Y es muy importante también, antes nosotros nos preguntábamos para qué, bueno, se le daba así, tipo un poder general. Tenía carta blanca y podía hacer lo que quería básicamente. Hoy en día le preguntamos, ¿para qué efecto estás solicitando esto? ¿Qué es lo que hay? Y nosotros queremos presentar... ¿En qué le va a beneficiar a fulano? Claro, porque siempre hay una cuestión patrimonial de fondo. Queremos para gestionar una pensión, correcto, se pone que es para gestionar la pensión y administrar, por supuesto. Y eso tiene que invertir para la calidad de vida de esa persona y tiene que rendir cuentas. ¿Y cómo se controla después? Con la rendición de cuentas. Nosotros hacemos básicamente el papel de contadores también, en el sentido de se presentan... O sea, en realidad no termina su trabajo con la sentencia. Ahí comienza. Termina? Cuando fallece. Sí. O muy ocasionalmente se levanta. Se levanta. Incluso cualquier autorización que solicita el curador o para vender algún inmueble o para pasa disponer, por... tenemos que dictaminar. Los jueces nos ¿Y corren cuántas traslado. causas tienen entonces ustedes? Muchísimas. Porque viste que el otro fuero termina cuando hay una sentencia, ¿verdad? Claro, acá el control posterior también es donde tenemos que reforzar. Bueno, apasionante este tema y nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Poder de Síntesis, la marca registrada en Noticias Judiciales. Instituto IPAC, carreras profesionales con la mejor formación. Dirección y producción de televisión, cinematografía, tecnología en sonido, periodismo y locución para radio y TV. Tu futuro está en los medios. Encontranos en nuestras redes sociales. IPAC, somos especialistas en comunicación audiovisual. DASA Consultores y Asesores, un grupo comprometido con el desarrollo sostenible y humano del país. Un estudio jurídico especializado en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Grupo humano comprometido con la generación futura. Resistiré a las rayaduras, resistiré a todas las cargas, resistiré a los que suban, resistiré. Cobertura de poliuretano para camionetas Rhino Line. Dura toda la vida. En Erimar, lo que la fábrica no te dio. Granja Hotel Ajaja. Estamos en San José de los Arroyos, departamento de Caguazú. Un espacio donde podés disfrutar de un ambiente natural y ecológicamente equilibrado. Granja Hotel Ajaja. Un lugar 5 estrellas de descanso y sosiego, compenetrado con la naturaleza y sus maravillas. Granja Hotel Ajaja. Reservas al 0976-190-657 o 0983-190-657. Las
16 y 51, 28 grados, sigue este clima tan lindo, mayormente soleado. Un saludo grande para el presidente de la AMJP, el doctor Cachito Coene. Cachito no pudo estar hoy presente porque está haciendo de director de obra en este momento. Tiene muchas funciones él ahora. Arquitecto. Arquitecto, ingeniero, contralor, está la asociación está en un proceso en la Quinta del Luque, donde se está haciendo una obra para satisfacción y mayor comodidad de todos los asociados y asociadas. La Defensa Pública ya reservó fecha, por supuesto, para la utilización del lugar, pues nosotros nos dan la mano y enseguida agarramos viaje. Rápidamente nuestros campeones empiezan a circular y entonces estamos allí presentes. Muchas gracias a Cachito y a la comisión directiva de la asociación porque nos da la oportunidad a la Defensa Pública de este espacio. Y Marco, este ya es nuestro cuarto programa. El primero fue penal. El segundo... tercer programa. El primero fue penal, el segundo laboral. Y este es el civil. El tercero, que es el civil, y la próxima va a estar Edgar Ríos nuevamente con niñez y adolescencia. Esto yo le estoy mostrando nomás porque el próximo le voy a dejar que él dirige, a que él conduzca el programa. Niñez, otro tema interesante. Sí, es mucho y así vamos a ir después de niñez, vamos a volver a penal y nuestro proyecto es, si no nos echan, que creo que no, ¿verdad? Creo que no nos van a echar. Sí, ahí el presidente te está viendo. Y... Encima hablé bien de él, conté que él está trabajando en este momento. Creo que continuamos, vamos a volver otra vez al tema penal. Bueno, les comento que antes estuvimos viendo, yo hice la pregunta del millón, porque esta sí es una pregunta complicada cuando estás al frente de una institución, más cuando se trata de personas, como dijo Carla, personas con discapacidad. ¿Estamos haciendo el control como defensores, como defensoras del POS? Se le designa a la persona un curador o una curadora. ¿Qué pasa después? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Cuál es la infraestructura que no tenemos y debiéramos tener? A ver, Mariana, ¿cómo hacemos el control posterior? El control posterior es cada 3 meses nosotros, generalmente estamos en comunicación, por lo menos particularmente estamos en comunicación constante con los curadores. Nos constituimos a su domicilio o a la institución en la cual ellos están, porque a veces puede ser algún hogar de ancianos. Pero ahí está un trabajo enorme. Y bueno, y con la rendición de cuentas que van presentando, si no presentan, solicitamos que se presente la rendición de cuentas y estamos ahí. Porque si vamos a hacer una comparación en el área penal, está el fiscal o el juez que es de garantía, después está el juez que dicta la sentencia y después está el juez que se encarga de verificar el cumplimiento de la sentencia. En el caso de ustedes, entonces, hace todo el trabajo hasta verificar el cumplimiento de esa la SD, ¿verdad? Claro. Ahí empieza. Con la sentencia empieza el trabajo. Y termina si se levanta o fallece. Por ponerte un ejemplo de la importancia justamente de que cumple el rol. La mitad de los hermanos, por ejemplo, puede presentar un pedido de venta de un inmueble. Sí. Y la otra mitad se allana y dice, sí, queremos vender. Y ponerle que el juez dé lugar, el defensor puede apelar y puede pelear diciendo, no, acá no se tuvo en cuenta los derechos de esta persona. Y ellos son los que van a pelear efectivamente porque tranquilamente se le puede omitir o ignorar o sacar, entre comillas, de la ecuación. Sí. Y para eso están los defensores, para defender esos derechos. En todos los casos, entonces, ustedes tienen participación. En todos los casos. Solamente le voy a corregir algo a Edgar. Perdón, las defensoras también estamos. Los defensores y las defensoras. Es más defensoras. En lo civil nosotros tenemos más defensoras que defensores. Es verdad. Bueno, ese ya es para otro programa. Yo voy a hablar sobre la importancia del lenguaje, que es trascendente, porque Carla lo dijo. ¿Por qué la Convención de las Personas con Discapacidad hacen tanto hincapié en poder referirnos correctamente? Porque eso hace también a la no discriminación. Y ahora
Carla, voy a decir lo que dijo ahí cuando no estábamos al aire. No se trata de capacidad diferente porque todos tenemos capacidad diferente. Claro. Se equivocó nomás en mi capacidad, dijo que yo sabía cocinar, pero bueno, vamos a decir que sé bailar. Sí. Y Sí, pero Carla, tu hija sabe cocinar. pero y yo no sé Ahí está. cocinar. Eso sí es capacidad diferente. La discapacidad es una condición física o mental que Mira, debe porque- ser... ¿Qué ejemplazo ese? Con los ejemplos pues, se entiende Claro, y se que fija. en la discapacidad estamos hablando de una condición que tiene la persona física o mental que en razón de que el medio ambiente o toda la infraestructura, ya sea edilicia o en el relacionamiento, no puede dar satisfacción a un derecho que tiene esa persona y que es el ambiente el que se debe modificar. Y esto que estoy diciendo es súper difícil de entender. Es súper, requiere de mucha profundización y también de análisis. No es así de simple como decir una lección nada más. Puedo acotar también algo, Doc, que aprendí Sí. hace muy poco, o sea, que creí que tenía aprendido, pero en realidad con la vivencia me di cuenta de que no era tanto así, no sabía tanto había sido. La diferencia entre lo que es un espacio de inclusión que lo que es un espacio destinado, por ejemplo, para las personas con discapacidad. Yo siempre decía, hay que crear espacios para ellos, hay que crear espacios para ellos. Y el sábado pasado me fui a una actividad que fue el entrenamiento de las Olimpiadas Especiales. De los atletas. De los ¿no? atletas. Y yo me fui realmente con el chip o la intención, dije, voy a ir a ver cómo ellos entrenan. Y después, ni siquiera me fui tan preparado para entrenar, me dijeron, vení a entrenar con nosotros. Dale, dije yo. Y entrené tipo 3 deportes que no sabía. Y en ese momento me di cuenta de la diferencia de crear espacios para ellos que crear espacios con ellos. Y esa es la inclusión realmente, el hecho que nosotros compartamos, porque ellos son igual que nosotros, En ellos ese son caso, personas. ellos te incluyeron. Ellos me incluyeron a mí, Es pero lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? nosotros Como eso, sociedad. y estamos hablando en el deporte que es algo demasiado importante que abre puertas, pero eso tiene que traspolarse en todo tipo de actividades sociales, culturales, educativas y demás recreativas, y ese tiene que ser nuestro norte, crear espacios de inclusión. Sí, porque en realidad si creamos un espacio diferente es una discriminación. Totalmente. Al final. O sea, Sí. imagínate, Es segregación. estamos en el, no sé, en el Sajonia, vamos a bailar. Este espacio es para ellos. ¿Por Claro. qué? ¿Por qué no pueden bailar con nosotros ahora? Así mismo, es una forma más de discriminar si nos ponemos a pensar. Sí. Claro que muchas veces es importante tener también espacios exclusivos, pero tenemos que ir más allá y tenemos que crear los espacios de No, inclusión. Pero, o sea, lo que dijo la doctora Carla, o sea, en realidad ponerle la rampa para que vaya a bailar con nosotros. O sea, generarle Así a ver un O en poco el las cine condiciones. hacerle un espacio a la persona que tiene silla de ruedas. Sí, claro. ¿verdad? Pero hay algo también que es importante rescatar, y en lo que estamos trabajando en la defensa pública, tampoco decimos que lo hemos logrado, que es que no se trata simplemente de crear una infraestructura edilicia, no solamente es rampa o poner el ascensor, claro que es importante, pero lo más trascendente es cambiar nuestro chip como defensores y defensoras, porque muchos y muchas de nosotros hemos sido instruidos en el derecho en base a un paradigma que hoy está perimido. Debemos caminar hacia un mundo donde no solamente reconozcamos que somos diferentes, sino que reconozcamos que hay algo positivo y hay una fortaleza en la diversidad. Fuimos formados y seguimos estando en un mundo en el cual vemos las diferencias como un obstáculo, cuando que las diferencias deberían hacernos más fuertes. Aquí mismo, dentro de la defensa pública, tenemos diferentes formas de plantear un mismo tema. Cada uno tiene fortalezas y otras debilidades o fortalezas, pero esa diferencia de encarar un mismo tema es lo que nos tiene que hacer fuertes. Entonces, ¿por qué estamos hablando dentro de la defensa pública de la salud mental, de nuestra salud mental, del ejercicio físico, de encontrarnos, de preguntar cómo estamos? Porque
tenemos que crecer, no solamente intelectualmente hablando de conocer más normas, sino que realmente ser juristas hoy por hoy no es simplemente saber la ley, sino entender que esa norma se aplica a una persona y esa persona es diferente y esa persona tiene sus particularidades y eso es lo que no podemos obviar. Cuando se habla de una justicia humanizada, tenemos que tener en consideración eso mismo, de que nosotros somos operadores del sistema para aplicar la norma a personas físicas, en este caso. Independientemente de la existencia de personas jurídicas, nosotros atendemos y nos relacionamos con personas. Y tenemos que partir de nuestra propia humanidad para poder también prestar un buen servicio. De lo contrario, no va a ser bueno el servicio. ¿Por qué este señor se acordó de Mariana? Porque Mariana hizo algo más. Se fue hasta la casa, hizo una gestión, le habló, le consideró, le dijo, Don, ¿qué te pasó? No, yo puedo hacer esto, yo tengo una casa, ayúdame a salir de acá. Ella le vio a esta persona. Y este es un caso, y hay muchos otros casos. Tampoco quiero decir en este programa que nosotros venimos a decir que somos ya la última maravilla del sistema. No es así. Pero sí queremos decir que hacemos nuestro esfuerzo. Estamos conscientes de que este paradigma es difícil, así como dijo Carla. ¿Qué era que dijiste, Carla? Me tomó un año. ¿Y acaso a Carla le tomó un año estudiar la convención? No. Yo estoy segura que en un fin de semana ella aprendió la convención. Pero entender y después buscaba más información hasta que logré entender, ¿verdad? Y siempre estoy así con muchas cosas, leyendo. Hasta me tocó estar en representación de Paraguay en una charla de la promulgación de la reforma del Código Civil en España. España cambió recientemente. Y me tocó estar por Paraguay, era en época de pandemia, ¿verdad? Fue telemático. Y ellos nos preguntaban cómo nosotros estamos actuando con la convención, porque a ellos también les llevó bastante esfuerzo llegar a este cambio, porque ellos hicieron un cambio total del Código Civil. ¿Y cómo es que ellos están aplicando? Están aplicando como nosotros estamos planteando, ¿verdad? Y a lo mejor no hace falta, si bien la convención dice, sí, hay que cambiar la legislación, pero también se puede ya hacer los ajustes. Claro, porque el juzgado puede aplicar el control de convencionalidad y aplicar directamente la convención. ¿Cómo se llama la convención? 3540/08. Esa es la ley, ¿verdad? Sí. La ley es convención sobre... La ley que aprueba la convención. Sí, sobre los derechos de las personas con discapacidad y el protocolo facultativo de la convención. Y ahí te quiero contar algo, Marcos, y también a la audiencia, teleaudiencia, que la defensa pública toma la bandera de la necesidad de modificación del Código Civil. Ya. Ese es uno de los proyectos, sí, ese es uno de los proyectos. Nosotros vamos, de hecho, ya existe un proyecto de ley de modificación del Código Civil que planteó la asociación, perdón si me equivoco el nombre, pero es ASUDAUN, que con esta misma lectura del Código y de la Convención planteó un proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento, pero que todavía no tiene dictamen, permanece en la Cámara de Senadores, y nosotros como Defensa Pública vamos a tomar una posición en el sentido de que vamos a propiciar y a hacer notar la necesidad de que el Paraguay realice los ajustes normativos. Porque si la realidad nos dice que de 30 juzgados, 4 o 5 están planteando y aplican la convención y otros no, quiere decir que sí se requiere un ajuste normativo. Sí, pero se requiere. No sé. Y ustedes van a presentar un proyecto. Bueno, el proyecto ya está presentado. Hay un proyecto presentado, seguramente que
a lo mejor existen modificaciones que hacer, pero este es nuestro primer paso y lo hacemos en el programa de la AMJP, buscando también personas que se adhieran a este proyecto, en el sentido de que el Código Civil se tiene que ajustar a la Convención y hacer las modificaciones que no lo decimos solamente desde la defensa pública. Existen recomendaciones de órganos de tratados que han señalado la necesidad de realizar estos ajustes normativos, que son justamente tratando de aplicar este nuevo modelo, que eso es lo que significa el paradigma. Ya. Dice el Facebook, excelentes expositores, dice Luz Mabel Chávez. Angélica Velázquez dice, estos espacios generan inclusión de la teoría a la práctica, me encanta, dice. Después Natalia Ortellado dice, parece que están conectadas. Carla Mazó dice, y pone corazoncito, etcétera, etcétera. Lourdes Piñeiro, jueza de paz, ella excelente exposición de la doctora Lorena, qué bueno el programa, dice. Qué suerte que nos escuchamos. Sí. Y realmente un cambio pasa por todos los operadores del sistema. Me quedo con ese mensaje, estos espacios generan inclusión. Carla, sería bueno que comente el tema que también algunos defensores manejan, lenguaje de señas. Sí. Yo estudié, les cuento, ¿verdad? Yo estudié 2 veces y no se me queda. ¿Por qué? Porque es como cualquier idioma. Tenés que estar en la práctica, practicar, porque uno se olvida. Tamara Marisevich, que es defensora, J. Augusto Saldívar, sí estaba manejando el lenguaje de señas. Yo me defiendo. Y el otro día tuvo justamente una audiencia con unas personas que utilizaban el lenguaje de señas y lo pudieron hacer. Y lo pudo hacer ella. Son pasos que damos, pero el principal paso, Marco, sí. Edgar, Nariana, Carla, me digo a mí misma, el principal paso es la reflexión sobre que estamos hablando de un mundo en el cual habitamos personas y todas las personas tienen derecho a la felicidad. Yo constantemente hago notar eso, el derecho a la felicidad, ¿qué es la felicidad? El bienestar, el poder tener no solamente un ambiente saludable, sino también un bienestar físico, un bienestar emocional, y todos y todas tenemos ese derecho. Y formarnos en ese sentido. Para eso, Doc, creo que una de las cosas más importantes es que a cada persona que nosotros le recibimos en nuestra institución tenemos que tratarle con empatía. Claro. Tratar de ponernos en sus zapatos, en su lugar. De hecho, yo tengo un problema, ¿verdad? ¿Cómo querés que se te trata a vos? ¿Cómo querés que...? Tengo un problema, sí. No tengo medio, y me dicen, che, andan a la defensoría, y digo, me voy, entro y me tratan como... Y si te tratan tenés que contarnos, porque puede llegar a pasar, Marcos. Claro, puede llegar a pasar, ojalá que nunca, ¿verdad? Espera, tratamos y nos esforzamos para que no, pero si ocurre, tenemos un sistema de denuncias. Que es la queja generalizada del ciudadano contra los funcionarios públicos. Vos le pedí un favor, a mí me pasó hace poquito, ¿verdad? Me fui a un juzgado de paz y me destrataron, ni siquiera me trataron mal. Me dejaron ahí sentado 1 hora y a propósito me quedé, ¿verdad? Para ver cómo pasaba. Y eso ni duele, ¿verdad? O sea, duele, de 1000 maneras duele. El niño tiene un trabajo, es decir, cómo nos cuida su trabajo. O sea, y además yo vengo a pedir, no vengo a pedirle un favor, vengo a que me reciba, que no sé, ni siquiera que me favorezca, ¿verdad? Pero que me trate bien, que me trate. Ese trato, el trato de humano para usted es importantísimo. Sí, y es un ejercicio. Te cuento que, así como les comenté, recibo muchísimos mensajes en mi celular. Creo que las penitenciarías completas tienen mi celular. Pero hay veces que uno está cansado o no está en el mejor día. Pero hay un ejercicio que yo hago siempre, que pienso si soy yo la persona que escribe desesperada. Y eso me ayudó a cometer menos errores, porque es cierto que somos humanos y que hay veces que estamos más
estamos con algún problema y no podemos dimensionar. Pero si pensamos, ¿qué haría si era yo la que escribía? Si era mi hijo que no sabía nada porque estaba en un privado de libertad, o si era una persona que yo amaba y era maltratada. Entonces, ese es el ejercicio, el desafío que tenemos en la defensa pública, un desafío que asumimos y que hoy por hoy, también quiero decir algo que es producto de un razonamiento que hicimos en la institución, que es lo siguiente: la defensa pública no es que está buscando ser visibilizada en su trabajo. Y ese fue, a lo mejor, un punto de partida que hoy cambió con el tiempo. No es que estamos buscando ser visibilizados en este momento. Lo que estamos queriendo es ganar la confianza de las personas. Si antes o en algún momento pero las personas no conocían nuestro trabajo, tenemos que reconocer que en este momento hay una mayor difusión del trabajo. Esto que hacemos es difusión. Sí, claro. Pero nosotros como institución, en nuestro plan estratégico, estamos pasando al segundo gran paso, que es el paso más difícil. El paso es, queremos generar confianza. Queremos ser una institución confiable y por supuesto que posteriormente reconocida, que es el tercer paso. Pero uno no puede, primero te tienen que conocer qué es lo que haces. Segundo, ganar su confianza. Y tercero, el tercer paso es el reconocimiento. Nosotros estamos pasando del primero al segundo y es muy grande el desafío. Y yo te digo, porque hoy estuvimos reunidos con Edgar, con Paulino, es una carga pesada. Hoy subí un posteo en mi Instagram, decimos, le estamos esperando al 4. Desesperadamente. Falta poner. Porque seríamos 4 personas. Hay un adjunta que falta. Entonces, que se está eligiendo. Que sí, ahora tienen que rendir y queremos así que rápidamente venga. Pues, ¿verdad? Claro, porque estamos con un equipo incompleto. Y es mucho el desafío. Y dicen que uno no tiene que asumir un cargo de autoridad si no sabe lo que va a hacer, porque después no es para quejarte. Pero somos conscientes de nuestras limitaciones. La defensa pública en un año aumentó 100.000 personas. O sea, nosotros estamos hablando de que pasamos de 150.000 a 252.000 y más también, porque eso fue octubre. ¿Pero cuál es el primer paso que dijiste? Primero difundir, hacernos conocer. ¿Qué es lo que hace la defensa pública? Bueno, pues en realidad estos 3 puntos, difundir, reconocimiento y rendir. Primero es difusión, después ganar confianza. Y reconocimiento. Y tercero, reconocimiento, porque nosotros queremos cuando llegar llegue a el tercer eso. paso va a tener 400.000. Sí. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Va a llegar a 400.000. Fácilmente. Tenemos que mejorar y fortalecer infraestructura, nuestro presupuesto. El presupuesto es fundamental. material humano. Y detrás del presupuesto material humano, en vez de 4 tiene que ser 5. Pero en realidad, esto que hablamos con la doctora, o sea, ¿quién sabe, verdad? Nadie sabe. Yo me quedo con este tema. Hasta la muerte de la persona que tiene una persona con discapacidad, ¿verdad? O se levante o se levante la curaduría, sí, ¿verdad? que ocurre, ¿verdad? También. Que ocurre muy pocas veces. Sí, ocurre. Y anoté, del 30 jueces civiles, el 7% nomás está con esta convención. O sea, la aplica directamente. Claro, aplica. Y el resto tiene otro criterio jurídico. Y el resto sigue con el criterio frescura y candia. Y sigue con el criterio del código. El viejo paradigma, sí. Como dice la doctora, es un criterio jurídico. Sí, bueno, pero nosotros sostenemos la aplicación de la... Lo que pasa es que si vamos a la prelación de las leyes establecidas en la mamá de todas las leyes, esta convención es la que manda ahora. Claro, o sea, sin entrar... Esto es un planteamiento puramente jurídico. Ni es para decir nosotros somos mejores o peores. La realidad es que la discusión jurídica respecto a personas con discapacidad, la incapacidad de hecho se da hoy en el mundo jurídico.
Y se da por una necesidad, desde nuestro punto de vista, de modificar la ley, que es el código, porque si bien nosotros sostenemos de que debe aplicarse la convención por el control de convencionalidad, en la práctica no se da en el 100% y eso no puede pasar. Ahora la Corte estableció un tema civil, como era una oficina civil. Sí, exacto. Tal vez con ellos se pueda trabajar. Sí, de hecho, una es un buena mandato idea. de la convención luego modificar, adaptar las legislaciones y nosotros estamos atrasados como país en eso. Por ejemplo, Sí, y ahora pero hay es una oficina una técnica, buenísima idea, Marco. oficina es tal técnica cual. civil, encabezado por el doctor Martínez Simón. Y sí, seguro que Martínez Simón nos está escuchando en este momento. y Y bueno, hay la que empezar, próxima hay que semana ya nos va a empezar. convocar para hablar del hay tema. que Y si no, empezar a nos puede adecuar. pasar una grabación, le vamos a hacer llegar. Le vamos a poner así Un cuando link. se va. Antes de mi época, en mis bueno, años, ayer mozos se se usaba reunió. cassette. Ahora ya no se usa más ni CD. Nada no se usa. Ahora se usa pendrive. Es que ahora no tiene más ni para... no tiene más Un link. para meter El link nomás en su WhatsApp y ya está. no, pero ayer se reunió la Corte y establecieron las bases de una oficina técnica civil. Así mismo y esos son Ese pasos es- muy importantes. Ese es el lugar importante, así como la sala, la penal, ¿verdad? Marco, vos sabes que en el ejercicio día a día muchas veces llegué a discutir incluso con curadores y llegué a ser un poco brusco con ellos para hacerle entender un poco los derechos de estas personas y le dije, yo quiero saber si vos pensás que a vos no te puede pasar esto, Claro. que vos el día de mañana o yo mañana me puede pasar, porque no es solamente condiciones de nacimiento, pueden ser sobrevinientes de la vida. Uno O sea, necesita- yo puedo necesitar el día de mañana que a mí me cuiden. Le dije, vos Una puede simple ser que tránsito. necesites que te cuide tu hijo como vos le estás cuidando a tu papá. ¿Vos te va a gustar que te traten a vos como vos le estás tratando a él? Eso justamente Y quería llegó a aportar. ser- Eso es a lo que generar hace la cambio en esta doctora, persona. ponerse en el lugar del otro. Sí, pero esto es más delicado aún porque nadie está exento de ser una persona con discapacidad. De hecho, a mí me tocó, justamente a mí me tocó estar con una discapacidad temporal, ¿verdad? Cuando me fracturé el tobillo y yo, yo vivo en un departamento, ¿verdad? Y yo lloraba porque no me podía subir, ¿verdad? Yo sentí en carne propia, temporal, ¿verdad? Porque gracias a Dios ahora puedo caminar, puedo subirme. Pero a cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar tener una enfermedad mental, puede tener un estrés, puede desembocar O en una CB. una ACV, ¿verdad? Y puede quedar totalmente encamado. Y de hecho, nuestros padres, si bien son adultos mayores, ya conllevan una discapacidad. Ya sea que no escuche, que no vea, mental también, una enfermedad mental, el Alzheimer, que es muy frecuente. Y, o sea, nadie está exento de decir, esto no me va a pasar a mí, o yo no tengo nadie que tenga discapacidad. Hay sobre dos cosas. Primero que no hay ninguna vacuna para la discapacidad, porque la discapacidad se puede dar como puede no darse y se puede dar siempre. Y hay otra cosa que es tema para otra vez que vamos a estar, que va de la mano con este tema, que es la situación de las personas mayores. Todos y todas vamos a envejecer. Y todos y todas estamos envejeciendo día a día. Y en Paraguay, mucho antes, se pensaba que seguíamos siendo respetuosos de nuestras personas mayores. Pero hoy la realidad de la Defensoría Civil es que cada día vemos con mucha tristeza y con mucho dolor personas mayores maltratadas, abandonadas, que no tienen para comer, y ese es un tema para tratar. Qué bueno el programa, otro mensaje excelente el programa, doctora Lorena, aprendiendo mucho a través de ustedes, felicidades, excelente, qué placer escucharles, excelente tema, dice Gladys, Sandra, Adriana, y acá llama al doctor Cohen, creo que quiere ya su espacio. Sí, bueno, con 27 grados, un grado menos que cuando comenzamos. No sé si Cachito ya quiere que nos Y vayamos. nos parece que sí, voy a atender al aire. ¿Qué tal, doctor? Ya le vamos a dar, le vamos a dar ya el espacio a usted. Al aire acá con la doctora. Sí. Te queremos poner en altavoz, Cachito. Hola, Hola, mi querida ministra, mucho placer saludarte a vos,
la recordada Carla, porque hace mucho no la veo. ¿Qué tal, Cachito? Para nosotros es un símbolo del gremialismo, Carla Mariela Mazó Benítez, porque Está también acá Mariana Vázquez y Edgar Ríos. ha sido la primera vicepresidenta de mujer que tuvo la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay, es la Defensoría, y firmó nada más ni nada menos que la escritura traslativa de dominio, así se llama, así lo que hablan bien en derecho, de la primera adquisición que hicimos en aquel 2011. Carla, Sí. un placer saludarte a vos, a Mariana también, que se está acoplando de manera muy interesante a los trabajos de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, y lógicamente a Lorena, que desde un principio fue la que comulgó lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ahora nos piden de todos lados para que cada estamento tenga su presencia en el radar, y eso nos satisface porque aparte de que también ya nos suple, así como habíamos hablado, Marco, ¿verdad? Este es el programa de todos los socios de la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay. Esa fue la idea del comienzo, doctor. Y yo creo que Lorena fue la que interpretó mejor, ya le llamo Lorena así porque... Claro, sí, ese es mi nombre, Cachito. Ella fue la que interpretó mejor desde el primer día, y ahora me están pidiendo ahí, tomen nota por favor, ya JJ y Celsa, los colegas de Paraguarí, me están pidiendo ya para el próximo Martes, así como también estuve hablando con la doctora Elsa Idoyaga esta mañana, me pidió también ya el espacio para que también ellos se manifiesten desde el punto de vista gremial, como queremos todos en esta asociación. Así que de a poco estamos cumpliendo los objetivos que nos propusimos. Estuve escuchando con el tráfico infernal gran parte de lo que estaba hablando. Se le saludo también a doctor Ríos, que me olvidé, ese es el problema a veces de nombrar. Un placer, mi querido doctor Edgar Ríos, amigo, compañero de hace tiempo, por más que tenga una edad mucho menos que yo, ¿verdad? Pero creo que de una u otra forma embebemos ese gremialismo que nos une. Y Marco, lógicamente que cuando nos tengo que hacer el aguante, no nos vaya a querer cobrarnos. Gracias a vos, doctor. Falta Carlos Benítez y completamos la escena, Sí, falta Carlos acá para completar el plantel. Mariana va a decir una Doctor palabra. Mariana soy... También es muy importante, después de dar la palabra, ya raspamos la palabra, estábamos hablando en privado, creía que estaba hablando contigo, iba a hablar Marco. Estuve en tratativa con los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Dios mediante. Vamos a tener dentro de muy pronto el asfaltado enfrente de la quinta, que es un pedido demasiado grande, y lógicamente estamos con la aprobación de la comisión directiva para el lindo quincho que ha pedido de la gente, los socios y socias de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Estamos construyendo gracias a los compañeros y compañeras del Comité Ejecutivo y de la Comisión Directiva. Así que esos son logros que en un año vamos a visualizar en estos días en la Asamblea General, de la cual también aprovecho la oportunidad para saludarle. Ya les dejo el micrófono, mi querido. Dale, acá la doctora Mariana, que... Doctor, te mando saludos y que organizar más viajes. Eso nomás reclamo, más viajes. ¿Cómo? Que quieren más viajes, más dice. cursos. Más reuniones, más viajes, más cursos, más confraternidad sería, ¿verdad? Como antes. Y ahora tenemos el tema de los viajes, estamos limitados todavía en algunos países, por más de que eso parezca que nosotros estamos atrasados, ¿verdad? Hoy creo que ya no estamos usando la mayoría de las tapabocas, pero hay otros países que en su estado todavía rige los viajes. Vos sabés bien, Mariana, que estuviste también acompañando a la delegación de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, todos los vehículos que verdaderamente nos acercan a la cultura de otros países, por intermedio de la FLAN, por intermedio de la OIN, ¿verdad? Con las limitaciones que ahora tenemos por el tema de la pandemia, no obstante, siempre van a estar representados los fiscales y los defensores, porque nuestra asociación aglutina a los fiscales y defensores, y Carla sabe muy bien eso, porque también estuvo representando a Paraguay. Así que estamos en eso, Mariana, y lógicamente el saludo para todos ustedes. No sé si Carla gracias. tiene algún recuerdo de Gracias, todos Cachito. esos acontecimientos que hemos vivido en pos de un mejoramiento de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Así mismo. Saludos, Cachito. Nos vemos pronto. Saludos, nos vemos pronto, dicen acá en la mesa. Viste que
viste, ya me Te estamos despidiendo, Te Nachito. despedimos de tu espacio, doctor. ¿Qué? Te despedimos de tu espacio, digo. Listo, muchas gracias. Gracias por la comunicación. No, te hablé yo a vos, Marco, pero no importa. Un placer saludarte. Dale, doctor. Listo. Dale, Que doctor. no se olvide de nosotros entonces. No. Te llamo en breve. Dale, doctor, chao. Bueno, ya estamos cerrando el microespacio, ya, porque es un día nada más, pero de la defensa pública, esta defensa pública en Championes, que hoy señala... Temón tuvimos hoy. Y que también hoy te contamos Nos algo quedamos que yo no había cortos. dicho en otro programa todavía. Que nosotros hoy... Primicia. Hoy, primicia. Que no es ya que no buscamos ser visibles. La visualización ya la logramos, difusión amplia. Hoy caminamos tras la confianza. Y la confianza es lo más difícil de construir. ¿En quién vos confías? A prepararse para 400.000. ¿En quién confías? A prepararse para los 400.000, porque en realidad habíamos hablado el Sí, primer porque ya programa llegamos de a 200.000, ¿verdad? Habíamos hablado de esto en el primer programa y yo te había dicho, pero si vos construir este esquema dentro de una institución, ¿quién no va a querer ser representado por la defensa pública? ¿Quién? Y hay algo más también. Hoy sí hay muchas vacancias, porque tenemos defensores y defensoras que han renunciado, que se han jubilado, y está entrando sangre nueva que aprende y se va motivando también con la sangre que ya está. Y hoy podemos decir que la defensa pública es un espacio donde jóvenes y abogados y abogadas, jóvenes y no tan jóvenes, pero con mucho idealismo, tienen la oportunidad de hacer un cambio significativo. Así que, siendo las 17:28, con 27 grados de temperatura, gracias Celsa, gracias Jota, Edgar, Mariana, Carla y Marcos, que espero que no nos cobres porque no podemos luego pagar, se ha dicho la verdad, pero podés pasarle la factura a la asociación. A la ASO de magistrados, Claro, sí, claro. Bueno, muchas gracias y nos comprometemos para el mes de mayo, Edgar Ríos, ya sabes que el próximo programa Niñez y vos vas a conducir. Voy a tratar de estar a tu altura, doctora. Bueno, muchas gracias por recibirnos en la casa de la AMJP en este espacio. Gracias y nos vemos el próximo programa. Gracias. Poder de Síntesis, la marca registrada en Noticias Judiciales. Instituto IPAC, carreras profesionales con la mejor formación. Dirección y producción de televisión, cinematografía, tecnología en sonido, periodismo y locución para radio y TV. Tu futuro está en los medios. Encontranos en nuestras redes sociales. IPAC, somos especialistas en comunicación audiovisual.
Casa, consultores y asesores, un grupo comprometido con el desarrollo sostenible y humano del país. Un estudio jurídico especializado en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Grupo humano comprometido con la generación futura. Resistiré a las rayaduras, resistiré a todas las cargas, resistiré a los que suban, resistiré, resistiré. Cobertura de poliuretano para camionetas Rhino Line. Dura toda la vida. En Erimar, lo que la fábrica no te dio. Granja Hotel Ajaja. Estamos en San José de los Arroyos, departamento de Caguazú. Un espacio donde podés disfrutar de un ambiente natural y ecológicamente equilibrado. Granja Hotel Ajaja. Un lugar 5 estrellas de descanso y sosiego, compenetrado con la naturaleza y sus maravillas. Granja Hotel Ajaja. Reservas al 0976-190-657 o 0983-190-657. Bien amigos, continuamos en el radar de la MJP. Un gusto compartir con ustedes después de la primera parte que estuvo la defensora pública, la defensora general, la doctora Lorena Segovia, acompañada de la doctora Carla Mazó, el doctor Ríos y la doctora Mariana Vázquez, acompañado del colega Marcos. Realmente un tema muy interesante, la discapacidad y todo ese digamos, parangón de cosas que uno se va enterando a medida que escucha el radar de la MJP. Excelente el programa, realmente buenas tardes Jota, buenas tardes Candela, buenas tardes a todos nuestros teleoyentes, un saludo especial al doctor Coene que nos está escuchando. Un fuerte abrazo al presidente. Nuestro presidente de la que está haciendo AMJP. gestiones. Claro, trabajando siempre. 27 grados la temperatura. ¿Subió? 27 Comenzamos grados. con 26. Bueno, Muchos temas que hablar hay también mucha tela que nosotros. cortar